Buenos días, compañeros y profesor. Este día los integrantes del equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. Les vamos a presentar el tema 6.3 y 6.4. 6.3. Procedimientos en bosques. Directamente ligados con la resolución de los problemas causados por la construcción de un camino en zonas boscosas y parques nacionales existentes otros, como la economía forestal y la protección de sitios, por lo que debe subrayarse la necesidad de establecer una estrecha colaboración con las autoridades competentes a cargo de estos. Circulación. La seguridad del tránsito en bosques está influida por los siguientes factores: la humedad y hielos en el camino, la acumulación de nieve y hojas secas, las condiciones variables de luminosidad, los vientos laterales, la caída de ramas o árboles, la fauna. Elección de trazo. La elección de trazo en una región boscosa se hará en función de los siguientes puntos de vista. Conservar las zonas de población forestal de mayor valor. Establecer el trazo con anticipación a las obras para tomar las medidas necesarias de protección. Evitar que el trazo del camino afecte el límite de los bosques, pues destruiría las defensas naturales que provee la subvegetación limítrofe. Evitar la canalización del viento dentro del bosque, por medio de un trazo sinuoso, particularmente en las entradas y salida del bosque. Medidas de seguridad. Una vez determinado el trazo de un camino dentro de un bosque, se procederá a deforestar la zona a afectar, así como las fajas laterales necesarias para evitar que las ramas o los mismos árboles que puedan llegar a caer invadan el camino. La faja deforestada deberá replantarse en forma irregular con especies de menor talla, cuya misión será proteger al bosque de los vientos y el sol, restableciendo en esa forma el clima interno del bosque. Una plantación profusa indicada al inicio y terminación del tramo boscoso para disminuir la deforestación y para disminuir el efecto de bruscos vientos laterales sobre los vehículos que salen del bosque. 6.4. Pastos y plantas rastreras. La plantación o siembra de pastos y plantas rastreras o cespitosas tienen dos funciones principales: fijar suelos y taludes, evitando la erosión superficial, y mejorar su apariencia cubriendo con vegetación las zonas perturbadas por las obras. Control de erosión. El control de la erosión superficial es un problema que se presenta en la mayoría de los caminos, aunque en diferentes proporciones. Es necesario evitar dichas erosiones, ya que sus efectos sobre el camino son negativos, por exigir reparaciones y limpieza de costo generalmente considerable. Existen diversos métodos para controlar la erosión, de los que, en general, el más económico y ornamental es el establecimiento de cubiertas vegetales. Al proyectar una cubierta vegetal es necesario tomar en cuenta las condiciones prevalecientes en el lugar que afecten en forma directa a la plantación, variando las especies y métodos a emplear en cada paso particular. Los factores que influyen de manera directa y que, por lo tanto, es necesario conocer son: humedad relativa, precipitación pluvial promedio, época de sequía, época de lluvia máxima, tipo de suelo, componentes químicos, acidez y alcalinidad de pH, temperaturas mínimas y máximas y vegetación existente. Es importante también conocer la pendiente o niveles de las superficies a tratar, con objeto de poder establecer el tipo de vegetal adecuado, así como el método de plantación a siembra conveniente. Los factores de orden climatológico indicarán en gran parte el tipo de vegetación adecuada en cada paso, pero la composición del suelo es un factor más rígido en cuanto a la tolerancia general de las plantas, por lo que se puede afirmar que, salvo excepción de las plantas crasas y xerófitas, que se desarrollan en suelos pobres, la generalidad de las plantas requiere de suelos fértiles, como tierra vegetal, la cual debe de tener un espesor de 15 centímetros. El estudio de la vegetación existente es una buena base indiscutible de partida para la ordenación vegetal que se proyecta. Es el conocimiento de las especies existentes en la zona por donde se desarrolla el trazo de un camino, lo que informa de modo claro y directo sobre plantas más adecuadas al medio y sirve también para prefigurar una distribución que armonice con el ambiente y paisaje contiguo. Métodos de establecimiento. Las plantas pueden ser establecidas por medios de sus semillas, o bien por algún otro medio vegetativo como el de los estolones o estacas, plantando céspedes o tepes que cubran toda la superficie, o bien pequeñas porciones separadas, lo que se llama mateado.
La siembra es el método más fácil de distribuir y es más barato que los otros medios de plantación mencionados, siempre y cuando se cuente con suelo apropiado. Para que tenga éxito será necesario colocar sobre la siembra algún material de cobertura que permita la germinación de semillas sin verse afectadas por el calor, la lluvia y demás fenómenos naturales. En taludes con pendientes considerables, la siembra o plantación de pastos y rastreras presenta el problema de que el mismo riego o bien la lluvia arrastran la semilla, depositándola en las partes bajas del talud. En estas circunstancias, los métodos más favorables son la plantación de tepes, o bien el mateado, ya que al cubrir la superficie con porciones de pasto y tierra ya establecidos y de regular tamaño, una lluvia ligera no le causa el mismo deterioro que causaría a una siembra. En taludes con pendientes exageradas, la plantación de céspedes o tepes requiere que estos se fijen por medio de estacas, a fin de evitar que puedan deslizarse por su peso, especialmente cuando por riego o lluvia se humedecen. En los casos en que se proyecte cubrir grandes taludes con vegetación, es recomendable plantar en puntos variables, zonas con arbustos o árboles que ayuden a amarrar la cubierta vegetal, ya que la película que forma la subvegetación compuesta por plantas espitosas, en ningún caso tiene raíces profundas, y en una superficie de grandes dimensiones y con pendiente exagerada, pueden llegar a ocurrir deslizamientos de la capa superior, aun con vegetación de tipo cespitoso. Al proyectar una cubierta vegetal es importante tomar en cuenta la necesidad de agua que exigen las plantas para su establecimiento y desarrollo. Por tal razón es necesario cuidar aspecto, que desde el punto de vista económico juega un papel importante, debido a lo cual debe programarse los trabajos de acuerdo con el régimen pluvial de la zona, preferentemente un poco antes de que se inicie la época de lluvias, con objeto de que la fase inicial de plantación y establecimiento se haga con agua de riego controlada, evitando así que la siembra o plantación pueda ser arrastrada por exceso de agua. Una vez que las plántulas hayan germinado y se establezcan, podrán soportar el agua de lluvia que les permita desarrollarse. En la primera temporada de secas que soporten las plantaciones será necesario darles riegos periódicos, ya que ese primer año de vida es definitivo para un establecimiento total que, una vez aclimatado, podrá posteriormente soportar el régimen pluvial de la zona. Ejemplo. En caso de zonas boscosas se recomienda que el plantado sea realizado a 10 metros del acotamiento, los cuales servirán como protección ante puntos de impacto. Además, se busca que se proporcione una faja libre de arbolado y que en ésta sea replantada con arbustos. La plantación de zonas boscosas también sirve como defensa contra vientos. Para el tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 2+30 a 2+300, se propone el uso de tepes de ambos hombros del camino. Para el tramo 2+340 a 2+420, se propone el uso de rastreras del hombro derecho. Para el tramo del kilómetro, 2+780 a 3+020, se propone el uso de tepes del hombro izquierdo.